No fue la mancha, fue la tranquilidad con la que la escondió. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo, solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy, por favor. Denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Entró en la cocina como si nada, en ropa interior, descalza. Cogió mi taza y se sirvió el café que acababa de preparar yo. Se sentó en la encimera, junto al frutero, balanceando una pierna. Normalidad absoluta. Demasiada. Me quedé mirándola. En el cuello, justo bajo la clavícula, había una marca roja. ¿Te has quemado con el secador o qué?, dije, señalando con la barbilla. Marta se rió, pero su risa no llegó a los ojos. Fue breve, mal afinada, como si eligiera el tono sobre la marcha. Se subió el tirante de la camiseta para taparla. No jodas, Sergio, dijo. Una picadura, como todos los años. Febrero. Bebió el café sin mirarme. Luego alzó la vista como si yo fuera el exagerado. El problema. El pesado. Ahí empezó todo. Con una marca que no cuadraba y un café que me supo amargo. Llevábamos 12 años juntos, 10 casados, un hijo. Una vida construida en un piso de San Blas, muebles pagados a plazos y domingos previsibles. Yo nunca fui celoso, jamás revisé su móvil. Nunca pregunté de más. Si salía con amigas, bien. Si llegaba tarde, normal. Pero esa mancha, algo hizo clic, suave. Seco, como una fisura. Ese fin de semana estuvo distinta, no fría, todo lo contrario, atenta, demasiado. Me trajo una cerveza sin pedírsela. Me dejó elegir película aunque detesta el cine bélico. Se rió de chistes que ni yo recordaba haber contado bien. El sábado por la noche quiso acercarse, y ahí llegó el segundo clic. No fue como siempre, no hubo deseo. Fue correcto, medido. Como cumplir con algo pendiente. Y cuando terminó, me abrazó fuerte. Excesivo. Un abrazo sin piel, sin calor. Lleno de culpa. Ahí sospeché. Y aún así no hice nada. Porque nadie quiere ser el loco, el paranoico, el que convierte una picadura en una traición. Me tragué las dudas. Me convencí de que exageraba, de que dormía mal, de que el trabajo en Alcalá me tenía la cabeza revuelta. Pasaron los días. Y cuanto más cariñosa era, más miedo me daba, hasta lo del abrigo. Un jueves, al volver del trabajo, vi su abrigo gris colgado en el perchero. Ella me había dicho por la mañana que comía en la oficina. El abrigo estaba seco, sin rastro de lluvia. Cuando llegó a las 7, llevaba otro, negro. ¿Has venido a casa al mediodía?, pregunté, fingiendo indiferencia. No. ¿Por? Por el abrigo. Ah, eso. Lo traje ayer. Se me olvidó decírtelo. No tenía sentido. El día anterior había hecho sol. Y el abrigo olía a perfume. Fresco. Uno que no era el suyo. Ahí se encendió la alarma. Y ya no se apagó. Empecé a mirar distinto. A escuchar con precisión quirúrgica. Me volví callado. Observador. No acusaba, no preguntaba. Pero dejé de sonreír. Ella lo notó. Una noche, cenando, me miró fijo. ¿Te pasa algo? ¿No? Estás raro. La miré yo, no dije nada. Sonrió. Esa sonrisa educada, incómoda. Bajó la vista al plato. Ahí supe que no estaba solo en mis dudas. Ella también sabía que yo sabía algo. Los días siguientes fueron una espera silenciosa. Desayunos sin mirarnos. Frases justas. Un teatro de pareja funcional. Una herida abierta fingiendo que no sangra. Y entonces, como siempre, fue un detalle mínimo el que me empujó. El viernes por la tarde, Marta salió del trabajo, supuestamente, a las 7. Y ese fue el momento exacto en el que todo empezó a romperse de verdad. No fue una corazonada. Fue verla subir al coche. Salí antes del trabajo y pasé por su oficina en Chamartín a recoger un paquete. Pensé en esperarla, volver juntos, fingir normalidad. Aparqué cerca y entonces la vi cruzar la acera desde el lado contrario. Caminaba deprisa. Demasiado. Se detuvo en la esquina. Un coche gris frenó frente a ella. No era taxi, no era VTC. Lunillas tintadas. Motor encendido. Marta se subió sin mirar atrás, como quien llega tarde a algo importante. No me vio.
Yo estaba lejos, clavado al asiento, mirando cómo se perdían. No sentí celos, sentí certeza. Me fui a casa en silencio. Esa noche no pregunté. Ella tampoco explicó. Dijo que había tomado algo con una compañera para desconectar. Asentí, me duché, cenamos sin hablar. Un rato de televisión, a la cama. Ella cayó enseguida. Yo no pegué ojo. Al día siguiente entendí que ya no valía mirar su móvil. Si había algo, estaría limpio, borrado. Así que hice algo que no había hecho en 12 años. La seguí. El sábado dijo que iba de compras, cena de empresa el jueves. Se arregló más de lo normal. Tacones, maquillaje, perfume. Yo dije gimnasio. Salí 5 minutos después. La seguí hasta un centro comercial a las afueras de Getafe. No entró en ninguna tienda. Fue directa al aparcamiento subterráneo. Un coche la esperaba. Se subió sin dudar. Ahí ya no había interpretación posible. Volví a casa, ducha, cerveza, sofá. Pensé. No dolía el engaño. Dolía el modo, la facilidad, la indiferencia. Como si yo fuera un mueble, algo que se esquiva. No sentí rabia, sentí humillación. Volvió 5 horas después con una bolsa de Zara. Beso en la mejilla. ¿Qué tal el gym? Bien. Propuso cenar fuera. Dije que no. No insistió. No le importó. Se duchó y se encerró a ver series. Yo me quedé mirando la tele sin verla. No quería venganza, quería una verdad sólida. El domingo fui a ver a Iván, un amigo de la universidad. Informático. No pidió detalles. Me dijo que si quería saber podía ayudar. Instaló una aplicación en el portátil de casa. Registros, accesos, conexiones. Nada en su móvil. Si usaba el Wi-Fi, dejaría rastro. Ahora solo espera, me dijo. Y por primera vez, no tuve prisa. Las siguientes 48 horas fueron inquietantemente tranquilas. Demasiado. Yo fingía concentración en la oficina, pero cada noche revisaba los registros. Al principio, nada concluyente. Nombres raros en Telegram. Un correo abierto desde una IP que no reconocía. Pequeñas grietas. Nada más. Hasta el martes. A las 10 de la mañana, mientras estaba en las tablas, vi una conexión distinta. Una cuenta con un nombre que no era el suyo. No era ningún correo conocido. Pero el registro mostraba algo claro. Esa cuenta accedía a carpetas compartidas desde nuestro portátil. Y en una de esas carpetas, había archivos. Esperé a llegar a casa. Marta ya dormía. Abrí el portátil con guantes, como si pudiera borrar lo que iba a ver. Ridículo. Entré en la carpeta. 3 fotos. En la primera, estaba en una terraza que no era la nuestra. Copa de vino en la mano. Sonrisa relajada. En la segunda, abrazada a alguien. No se le veía la cara, pero sus manos descansaban en su cintura. Demasiado familiar. En la tercera, se besaban. Ahí no hubo dudas. No era una compañera, no era una cena de empresa, no era una picadura. Cerré el portátil despacio. No grité, no lloré, no rompí nada. Fui a la cocina, abrí una cerveza y me senté. Pensé en preguntarle quién era. Pensé en sus excusas. Pensé en todo. Y no hice nada, porque ya no había preguntas, solo decisiones. No la confronté esa noche. Sabía que no saldría nada bueno de mi boca. Esperé al día siguiente, a que el niño estuviera en el colegio, a que la casa quedara en silencio, a poder mirarla sin que me temblara la voz. Salió del dormitorio tranquila, vestida para trabajar, como si nada. «Siéntate un momento», le dije. «Tenemos que hablar». No hubo dramatismo. Mi tono era sereno, demasiado. Ella lo notó. Se sentó. Cruzó las piernas. «¿Qué pasa?» «No vayas al trabajo. Llama. Di que estás enferma, lo que quieras. Pero no salgas por esa puerta». Su expresión cambió. No enfado, no tristeza, alerta, como si ya supiera. «¿Hay alguien más?», pregunté. No levanté la voz, no adorné nada. Bajó la mirada. Se quedó en silencio. Ese silencio lo dijo todo. Cuando alzó la cabeza, tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. «No es tan simple», dijo. «Las cosas no son blancas o negras. Algo se encendió dentro de mí. Nada me enfurece más que justificar una traición». «No me cuentes historias», le dije. «Dime la verdad». Entonces llegó el discurso. Soledad, rutina, distancia, necesidad de sentirse deseada. Mientras hablaba,
Yo no podía dejar de mirar su boca, la misma que había besado a otro, la misma que me había dicho, te quiero. Y en ese momento entendí algo. Ella pensaba que esto iba de explicaciones, pero para mí ya iba de otra cosa muy distinta, porque cuando la verdad aparece, no siempre gana quien la dice primero. La paré en seco. No sigas, le dije. No quiero oír ninguna explicación que te deje bien a ti y me convierta a mí en el culpable indirecto. Me miró, sorprendida. Respiré hondo. Sé que me estás engañando. No lo sospecho, no lo intuyo, lo sé. Algo cambió en su cuerpo. Se irguió en el sofá, tensa. ¿Cómo?, preguntó, casi en un susurro. Da igual, respondí. Lo único importante es que ya no hay vuelta atrás. Ya no estamos hablando de suposiciones. Y ahí explotó. Pasó de la contención al ataque. Dijo que no tenía derecho a espiarla. Que eso era una invasión. Que estaba cruzando límites. Entonces sí alcé la voz. No para insultar, para marcar territorio. No intentes cambiar el foco, le dije. No me conviertas en el malo mientras llevas semanas viéndote con otro a mis espaldas. La discusión se volvió fea. No hubo gritos de película, pero sí palabras afiladas, de las que buscan hacer daño. Me dijo que no sabía cuándo me había vuelto gris, previsible, aburrido. Y yo no sé, le respondí. ¿En qué momento decidiste convertirte en alguien capaz de mentir a la cara sin que te tiemble el pulso? Se levantó. Caminaba por el salón, gesticulando. No entiendes nada. Esto no estaba planeado. Simplemente pasó. Nada simplemente pasa, le dije, cuando hay mensajes, citas, mentiras y horarios inventados. Eso no es un accidente, es una decisión repetida muchas veces. Se acercó demasiado. Me señaló con el dedo, a centímetros de la cara. No todo gira en torno a ti. Le aparté la mano de un manotazo seco. No fuerte. Definitivo. No me señales como si fuera un crío, le dije. Estás hablando con tu marido, o con lo que quede de él. Ahí empezó a llorar de verdad. No de pena, de rabia, de verse acorralada. Entre sollozos lo admitió. Sí, había otro. Desde hacía casi un mes, que no pensó que se liaría tanto, que no quería hacerme daño, como si esa frase todavía tuviera valor. ¿Quién es?, pregunté. Me lo dijo, un tipo del trabajo, más joven. Tonterías que se alargaron, cafés que se repitieron, encuentros fuera de la oficina. Mientras hablaba sin que yo se lo pidiera, sentí una mezcla rara, asco y calma. Al menos ya no estaba en la oscuridad. Para, le dije. No necesito imaginar nada. Ya sé suficiente. La miré fijo. La pregunta no es por qué lo hiciste, es qué piensas hacer ahora. Silencio. Ese silencio incómodo que ya conocía demasiado bien. Estoy confundida, dijo. No sé qué quiero. Necesito tiempo. Me reí, no por gracia, por insulto. El tiempo ya lo tuviste, le dije. Lo tomaste sin pedírmelo. No me pidas ahora paciencia. Lo que has roto no se arregla con días ni con promesas vacías. Me levanté. No voy a suplicar, no voy a competir, no voy a hacer de marido comprensivo mientras decides con quién te quedas. Ahí me miró con miedo por primera vez, porque entendió algo esencial. Ya no tenía el control. La discusión terminó con ella encerrándose en la habitación. Yo me quedé en el salón, temblando. Mandíbula apretada, manos cerradas, sin lágrimas, sin escenas, solo con una certeza fría. Algo se había roto para siempre, y esta vez no pensaba quedarme quieto viendo cómo se llevaban lo último que me quedaba, mi dignidad. Porque cuando alguien te empuja hasta ese punto, la calma ya no es resignación, es decisión. No tenía claro qué iban a hacer después, pero había algo que sí sabía con absoluta certeza. No volvería a ser el hombre que había aceptado migajas, silencios y gestos vacíos durante meses. Esa idea, sola y firme, fue lo único que me mantuvo en pie cuando todo lo demás se caía. Esa noche no discutimos más. Me llevé unas cosas al cuarto de invitados. No fue un acto teatral ni una pose de orgullo herido. Fue pura necesidad. No podía compartir una cama con alguien que me había mirado a los ojos para mentir, y acto seguido, me había pedido tiempo, como si aquello fuera una confusión inocente. Cerré la puerta por dentro.
No por miedo. Por higiene mental. Necesitaba un lugar donde su respiración no me recordara cada segundo lo estúpido que me había sentido. Me quedé tumbado, vestido, a oscuras, sin móvil, sin ruido, solo el techo y mis pensamientos, pasando uno a uno por la conversación de esa mañana, las pausas, las excusas recicladas, ese intento constante de convertir su decisión en una consecuencia inevitable de mis defectos. No dormí. Pero cuando la cabeza arde, el cansancio deja de importar. Al amanecer la oí moverse por la casa, despertar al niño, preparar el desayuno con la misma rutina de siempre, como si no acabara de dinamitar nuestra vida. Esperé a que se fueran. No tenía fuerzas para mirarla ni para fingir normalidad. En cuanto cerraron la puerta, encendí el ordenador. No sabía aún el camino exacto, pero necesitaba dirección. Lo primero fue revisar las cuentas, con calma, sin rabia. Transferencias pequeñas, pagos en sitios que no reconocía, reservas hechas con nombres neutros, todo diseñado para no llamar la atención. Hasta que encajó. Había estado pagando sus encuentros con dinero común, con lo que habíamos construido juntos. Y ahí dejó de ser solo una traición emocional. Se convirtió en algo más grave, más frío. Pasé la mañana ordenándolo todo. Descargué extractos, marqué fechas, guardé pruebas en una carpeta sin nombre, dentro de una memoria externa. Nada impulsivo, todo metódico. Después llamé a abogados. 2 llamadas inútiles. La tercera, efectiva. Me citaron esa misma tarde. Un despacho discreto en un barrio que no conocía, lejos de nuestras zonas habituales. El abogado me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me pidió pruebas. Se las di. Con esto se puede actuar, dijo. Divorcio claro. Buen margen si se hace con cabeza. No le pregunté si estaba bien o mal. No buscaba reparación emocional. Buscaba no volver a perder el control. Salí de allí más ligero. No feliz, pero firme. Por primera vez desde que todo empezó, estaba tomando decisiones por mí. No por mantener una imagen, no por aguantar, por mí. Volví a casa antes que ellos. Me duché, me vestí con cuidado. Preparé la cena, puse la mesa como si fuera una noche importante. Cuando entraron, Marta se quedó quieta. El niño se fue a su cuarto. Ella permaneció de pie, observándome, incómoda. Siéntate, le dije. Vamos a cenar. No me encuentro bien. ¿Lo dejamos para otro día? La miré sin alzar la voz. Si has tenido energía para llevar una doble vida, tienes energía para hablar conmigo media hora. Se sentó. Le expliqué que había hablado con un abogado, que sabía de los gastos, de los lugares, del dinero, que ya no era solo una cuestión de sentimientos, que ahora había consecuencias reales, y que no pensaba seguir mirando hacia otro lado mientras ella intentaba suavizar lo irreversible. No gritó, no se defendió. Dijo que entendía mi dolor, que nunca quiso hacerme daño, que si quería divorciarme, firmaría. Y entonces lo vi claro. Ella pensaba que aquello cerraba la historia, que bastaba con rendirse. Pero para mí, ese instante no fue un final. Fue el punto exacto en el que dejé de reaccionar. Y empecé a decidir. Porque a veces la verdadera victoria no se celebra. Simplemente te devuelve la dignidad. Lo asumió sin oponer resistencia, sin discutir, sin una sola frase que sonara a arrepentimiento real. Como si no estuviera hablando con su marido, sino cerrando un expediente incómodo. Le pregunté si seguía viéndose con él. No respondió. Repetí la pregunta, despacio. Entonces dijo que no, que lo había terminado. Le contesté que me daba exactamente igual, que ese dato ya no cambiaba nada. Lo que importaba era lo otro, la mentira sostenida, la deslealtad consciente, las decisiones tomadas una y otra vez. Y ahora tocaba hacerse cargo. Le pregunté si pensaba disputar la custodia del niño. Dijo que no quería hacerle más daño, que si yo me quedaba con él, estaba bien. No sentí alivio, solo peso. Me preguntó si iba a contarle algo al crío. Le dije que no era un imbécil, que un niño no debe cargar con los errores de sus padres, pero que tampoco iba a fingir una vida familiar que ya no existía solo para mantener una fachada. Terminamos de cenar en silencio. Ella recogió los platos, fregó, ordenó la cocina. Después se encerró en el dormitorio. No hubo más palabras.
Yo me fui al despacho. Esa noche escribí mensajes que no pensaba enviar por WhatsApp. Cartas formales, una para el colegio, otra para el pediatra, otra para mi jefe. Iba a necesitar tiempo, margen, explicaciones mínimas. Todo para proteger al único que no había elegido nada de esto. Luego me puse a ordenar, documentos, carpetas, extractos. Limpié el portátil. Cerré cuentas compartidas. Eliminé fotos, no por rabia, por necesidad. Si iba a empezar otra etapa, no podía hacerlo arrastrando restos. A la mañana siguiente, ella se marchó temprano. No dejó nota, no avisó, no escribió. Simplemente no estaba cuando salí de la habitación. Me quedé con el niño. Lo llevé al colegio. Volví a casa. Llamé al abogado. Le pedí que preparara todo, pero que aún no moviera papeles. Necesitaba un par de días para dejarlo todo bien atado. Después llamé a mis padres. Sin detalles. Solo lo justo para que entendieran que las cosas iban a cambiar. Más tarde hablé con la dirección del colegio. Les expliqué que estábamos en proceso de separación. Les pedí que estuvieran atentos por si el niño mostraba cambios. Me ofrecieron apoyo. Me dijeron algo que no olvidé. A veces el silencio es más sano que una convivencia llena de tensión. El viernes por la noche, cuando volvió, yo ya tenía una maleta preparada. Le dije que tenía dos opciones: quedarse en la habitación de invitados mientras cerrábamos el proceso, o pasar unos días en casa de su madre. Me miró con los ojos apagados. No había enfado, ni tristeza, solo agotamiento. Dijo que se iría con su madre. Cogió la maleta y se fue. Sin besos, sin abrazos, sin despedidas. Cuando cerré la puerta no sentí alivio, pero tampoco dolor. Sentí algo parecido a orden, a una calma incómoda, pero limpia. Me senté en el sofá, encendí la tele, no miré la pantalla, dejé que el tiempo pasara. Lo peor ya había ocurrido, pero lo verdaderamente difícil estaba empezando. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de rutina y silencio. Ella no volvió a dormir en casa, se instaló con su madre. Aunque no había firma todavía, ya vivíamos como si el divorcio fuera un hecho. Solo nos comunicábamos por mensajes prácticos, horarios, deberes, recogidas, alguna cita médica, alguna reunión escolar. No llamaba, no preguntaba cómo estaba, no intentaba acercarse, y aunque a veces pensé que una disculpa sincera habría cambiado algo, al menos me ahorré promesas falsas. Ella aceptó el precio de lo que hizo con rapidez, sin intención de reparar nada. Un martes por la tarde, mientras comíamos, el niño levantó la vista y preguntó con esa calma que solo tienen cuando algo no encaja: «Papá, ¿por qué mamá ya no duerme aquí?» No había reproche, no había tristeza, solo una necesidad infantil de entender. Y en ese momento supe que lo más duro no iba a ser rehacer mi vida, sino aprender a decir la verdad sin romperle la inocencia. Porque cuando todo se derrumba, no gana quien se va primero, gana quien se queda para sostener lo que importa. Le contesté con una respuesta que llevaba días ensayando en silencio. Le dije que a veces los adultos se rompen por dentro, que mamá y papá habían tenido muchos problemas y que, cuando eso pasa, lo más sano es vivir en casas distintas. No para dejar de quererse como familia, sino para dejar de hacerse daño. No lloró, no protestó, se quedó callado, masticando despacio. Cuando terminó el plato, levantó la vista y me preguntó si iba a seguir viendo a su madre todos los días. Le dije que sí, que eso no iba a cambiar. Asintió, se bajó de la silla y se fue a su cuarto a jugar como si no acabáramos de tocar algo enorme. Ahí entendí algo incómodo. Por mucho que intentemos protegerlos, los niños ya saben. Siempre saben antes de que se lo pongas en palabras. Esa noche recibí un mensaje de Marta. Decía que necesitaba verme, sin el niño. Que no quería discutir ni pedir nada, solo hablar. Acordamos el jueves a las 6, en una cafetería discreta cerca de Atocha. Llegué puntual. Ella ya estaba allí. Agua sobre la mesa. El móvil boca abajo. Sin maquillaje. Cara de agotamiento. Nos saludamos con un gesto leve. Nada más. Pedí un café. Hubo silencio. Largo. Hasta que habló. Dijo que no esperaba perdón, que no iba a pedirme volver, que no iba a suplicar, que había pensado mucho en todo y que, aunque ya no tuviera arreglo, necesitaba decir algunas cosas para poder seguir adelante sin ruido en la cabeza. Le dije que hablara,
que no prometía nada, pero que escucharía. Contó que todo empezó sin intención, que no fue un plan ni una locura sexual, que fue una forma de sentirse distinta durante un rato. Dijo que llevaba tiempo sintiéndose atrapada, desconectada, sin saber cómo hablar conmigo sin que todo pareciera un reproche. Le respondí que nada de eso justificaba una traición, que todos atravesamos etapas malas, que si cada vez que alguien se siente vacío se acuesta con otro, el mundo sería un vertedero emocional. No discutió. Asintió. Dijo que no buscaba excusarse, solo contarme cómo lo vivió. Me habló del otro, nombre, edad, trabajo. Dijo que al principio él no sabía que ella seguía conmigo, que cuando lo supo quiso cortar, que fue ella quien insistió en seguir, que no estaba enamorada, que no lo veía como una pareja, que era una salida de emergencia. Le pregunté si seguía viéndose con él. Dijo que no, que lo había terminado después de nuestra conversación. Le pregunté si tenía alguna intención real de volver conmigo. Negó con la cabeza. Dijo que aunque le doliera admitirlo, lo nuestro ya estaba roto más allá del engaño, que algo se había desgastado mucho antes. Le dije entonces lo que más me había dolido. No el sexo, no el otro tipo, sino las semanas de mentira, las noches abrazándome mientras planeaba encuentros, el fingir normalidad mientras yo seguía creyendo que estaba solo en su cabeza. Bajó la mirada, tragó saliva. Dijo que sí, que esa era la parte más sucia, la que no sabía cómo perdonarse. Le pregunté si se arrepentía. Dijo que sí, pero no del todo. Que se arrepentía de cómo lo hizo, no de haberlo hecho. Que si no hubiera ocurrido, quizás seguiríamos viviendo juntos sin decirnos lo que sentíamos, como compañeros de piso, y que eso también era fracasar. Después de una hora, la conversación se agotó sola. No hubo cierre épico, ni lágrimas, ni promesas. Pagamos a medias. Nos despedimos con un gesto seco. Cada uno se fue por su lado. No me sentí aliviado. Tampoco peor. Me sentí vacío. Como cuando cierras una puerta sabiendo que no se volverá a abrir. Ya no había nada que discutir. Ahora tocaba ejecutar, firmar, dividir, organizar visitas, rehacer rutinas, pasar página no porque quieras, sino porque ya no queda otra. El lunes siguiente volví al despacho del abogado. Llevé lo que faltaba, firmé. Dejé que pusieran en marcha la maquinaria. Nada épico, nada solemne. Un par de firmas y una sensación rara en el estómago, como cuando sabes que ya no hay marcha atrás. Ella fue notificada al día siguiente. Me escribió un mensaje breve. Aséptico. Recibido. Hablamos cuando quieras por el niño. No hubo reproches, no hubo negociación, no hubo drama. Y se lo agradecí en silencio porque si algo no necesitaba en ese momento, era más carga emocional. Con el proceso en marcha, empecé a mover cosas en casa. Guardé fotos, aparté objetos suyos, reorganicé armarios. No lo hice con rabia ni con odio. Lo hice como quien necesita que el espacio donde duerme deje de contar una historia que ya no existe. El niño notó los cambios, claro. Pero no preguntó demasiado. Una noche, mientras lo acostaba, me miró y dijo, ¿crees que algún día volveremos a vivir juntos? Le dije la verdad, que no lo creía, pero que los dos seguiríamos siendo sus padres, que eso no iba a cambiar. Me abrazó fuerte y se durmió. Yo me quedé en el sofá después, en silencio, pensando en lo que venía. Sabía que iba a doler, que los meses siguientes no serían fáciles, pero también sabía algo nuevo. No pensaba rendirme. Y entonces llegó el mensaje que no esperaba. Era de él. Decía que necesitaba hablar conmigo, que no quería líos, que solo quería aclarar algunas cosas. Le respondí con una sola palabra: mañana. Si tenía algo que decir, que fuera mirándome a la cara, porque después de todo lo ocurrido, había una única cosa pendiente: asegurarme de que nadie volviera a faltarme al respeto sin consecuencias. Al día siguiente trabajé poco. Tenía la cabeza lejos, repasando escenarios. No estaba nervioso, no tenía miedo. Tampoco ganas de montar un numerito. Nunca he sido así. Pero tampoco iba a permitir que me hablara como si todo hubiera sido un malentendido romántico. Él no me conocía. No sabía lo que habíamos vivido. No sabía lo que es ver cómo tu familia se descompone mientras finges normalidad delante de un niño. Quedamos a las 5, en una cafetería cerca de su trabajo. Llegó tarde.
5 minutos. Mochila al hombro, camisa arrugada. No sonrió, no saludó. Se sentó, pidió una cerveza y me miró. Yo esperé. Fue él quien habló primero. Dijo que entendía que para mí pareciera un cabrón, que comprendía mi postura, que no quería que pensara que actuó con mala intención. Le levanté la mano. Para, le dije. No estoy aquí para escuchar discursos defensivos. Si me has citado, dime lo que tengas que decir. Tragó saliva. Bajó la voz. Miró alrededor. Me contó que no sabía que ella seguía conmigo. Que desde el principio le dijo que la relación estaba muerta. Que vivíamos juntos solo por el niño. Que dormíamos separados. Que lo nuestro era un acuerdo logístico. Dijo que se lo creyó. Que no tenía motivos para dudar. Que no fue él quien la buscó. Que fue ella quien empezó a escribirle. A quedarse hablando después del trabajo. A proponer cafés fuera de horario. A insinuar que necesitaba volver a sentirse viva. No me sorprendió. Era exactamente lo que había imaginado. Le pregunté por qué me lo contaba ahora. Dijo que desde que supo la verdad no dormía bien. Que en el trabajo se respiraba algo raro. Que su jefe sospechaba. Que algunas compañeras hacían preguntas incómodas. Que sentía que caminaba sobre terreno inestable. Y que no quería cargar con la etiqueta de haber destruido una familia. No quiero problemas contigo, me dijo. Solo quiero que quede claro. Lo miré unos segundos antes de hacerle la última pregunta. ¿Sigues hablando con ella? Y en ese instante supe que su respuesta iba a decirme mucho más de lo que él creía. Porque hay verdades que no necesitan gritos, solo una pregunta bien colocada. Negó despacio. Dijo que ya no había contacto alguno. Le pregunté si pensaba seguir en la empresa. Contestó que estaba moviendo currículums. Solté una risa seca, sin humor, y le deseé suerte. Me levanté para irme, y entonces me pidió un segundo más. Dijo que necesitaba disculparse, no por haber estado con ella, sino por algo más simple y más feo. Por no haber comprobado nada, por haberse creído una historia cómoda, por no haberse detenido a pensar si estaba entrando en algo que no le correspondía. Le dije que aceptaba las disculpas, pero que no reparaban nada, que podía dormir tranquilo si quería, que yo ya estaba fuera de su ecuación, que lo que me había destrozado no llevaba su nombre. Era ella. Se quedó sentado, hundido, con la mirada perdida. Yo me marché. No hacía falta decir nada más. No necesitaba gritarle ni humillarlo. Su cara ya reflejaba todo lo que cualquier palabra habría intentado provocar. Esa noche regresé a casa con la cabeza más ligera. No en paz, pero estable. Saber exactamente cómo habían ocurrido las cosas no borraba el dolor, pero lo ordenaba. Ya no quedaban huecos para la imaginación ni escenarios inventados. Solo hechos, elecciones. Una cadena clara sobre la que empezar de nuevo. Al día siguiente, Marta pasó a recoger más cosas. Media hora. Ni un minuto más. Así lo habíamos acordado. Yo me quedé en el salón con el niño viendo una serie absurda mientras ella iba y venía con cajas. En un momento se acercó y pidió hablar a solas. Le pedí al crío que fuera al baño y me quedé con ella en la cocina. ¿Has hablado con él?, preguntó. Sí. ¿Y? Le dije que me había contado lo que yo ya sabía, que le creí, que no tenía interés en comentarlo con ella. Me miró como si hubiera dicho algo cruel. Dijo que ella no lo había buscado, que no entendía por qué él había querido ponerse en contacto conmigo. Ya no me importa, le respondí. Solo quiero firmar y cerrar esto cuanto antes. Le dolió. Lo noté en el gesto rígido, en el silencio incómodo. Me pidió que, cuando todo acabara, al menos intentáramos llevarnos bien por el bien del niño. Eso no depende de mí, le dije. Depende de cómo actúes tú. Se fue. Cerré la puerta y me quedé mirando el pasillo vacío. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que volvía a tener el control. No de la situación, que ya estaba rota, sino de mí mismo. Ya no reaccionaba desde el golpe, ni desde la rabia. Ahora elegía. El proceso legal avanzó rápido. En pocas semanas tuvimos fecha, oficina neutral, abogados presentes. Ella llegó puntual. Nos dimos la mano. Firmamos sin cruzar una palabra. No hubo lágrimas. No hubo reproches. No hubo escena final.
Salimos del edificio como dos desconocidos que se cruzan sin historia compartida. Eso fue todo. Al volver a casa me senté en el sofá y abrí una cerveza. No para celebrar, no para anestesiarme. Solo como un gesto automático, como quien marca el final de una etapa y se permite respirar. La casa estaba más vacía, pero ya no pesaba. Había silencio, sí, pero también claridad. Lo peor había quedado atrás. Lo que venía no sería fácil, pero tampoco iba a destruirme. Delante tenía una vida nueva, imperfecta, con horarios distintos, rutinas nuevas, muchas preguntas sin respuesta, pero era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, no dependía de nadie más que de mí.